Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Paradójicamente, en Ecuador se repite un fenómeno doloroso y trágico: la emigración masiva tal cual la experimentó este país sudamericano desde 1998 hasta inicios del siglo actual. No se trata de una paradoja cualquiera, pero en aquellos años gobernaba un presidente neoliberal, Yamil Maguad, del cual también era funcionario el actual mandatario, Guillermo Lasso Mendoza. Si no es una casualidad, ¿cuál es la causa? ¿Qué mueve toda esta situación? ¿Qué se explica o cómo implicamos para que entendamos también ese fenómeno de decenas de miles de ecuatorianos que se van de su país? De esto queremos conversar con la asambleísta de la Revolución Ciudadana por Europa, Esther Cuesta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Esther. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Orlando. Un gusto estar aquí en Clave Política y un saludo a toda la audiencia latinoamericana y todos los latinoamericanos que nos encontramos en Europa, Asia, Oceanía, en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Claro, de entrada te preguntaría, a propósito, tú estás ahora en Europa, en Italia más particularmente, pero el fenómeno que se vive no hacia Europa por las condiciones de la pandemia, por el impedimento legal que hay de llegar hasta Europa si no tiene la vacuna Pfizer, está llevando a miles, decenas de miles de ecuatorianos y ecuatorianas a irse a los Estados Unidos. Como migrante, como representante de ese pueblo en la migración, ¿cómo se explica este fenómeno? Bueno, efectivamente, las condiciones también geográficas, ¿no? Es mucho más difícil viajar desde Ecuador hacia Europa en estos momentos y Estados Unidos vuelve a ser nuevamente el principal destino migratorio de nuestros compatriotas, algo que nosotros ya vivimos a partir de los años 60 y se intensificó, como sabemos y como lo vivimos en carne propia, muchos ecuatorianos, no sea por nosotros, pero algún familiar de nosotros, a partir del feriado bancario. Efectivamente, las cifras son desgarradoras, ¿no? Más compatriotas están migrando a México. México ha sido este punto de destino migratorio, sobre todo a partir del 2018, cuando digamos, durante el gobierno del presidente Correa, nosotros hicimos las gestiones para que haya una exención de visa, precisamente para que los ecuatorianos que puedan ir a México puedan ir de manera regular. ¿Qué es lo que ha pasado con la crisis? Que sabemos que es incluso mayor, porque estas son cifras de UNICEF, Orlando. La situación de pobreza, desigualdad, desempleo que viven los ecuatorianos es mucho mayor incluso a la que vivimos en el feriado bancario. Solamente desde enero a julio de este año migraron más de 88.600 personas desde el Ecuador a México. De aquellas, más de 37.700 regresaron. Eso quiere decir que cerca de 54.000 personas desde Ecuador que viajaron a México no regresaron al Ecuador. Y esto solamente son las cifras de las personas que viajaron a México, esto sin contar las personas que hacen la migración por tierra desde Ecuador hasta México. Esto sin contar todas las otras víctimas de traficantes de seres humanos, de coyotes, que se aprovechan de la situación de desesperación de los ecuatorianos. Efectivamente, en una situación en el Ecuador que vivimos, donde el 32% de la población vive en pobreza, es decir, con $2.80 o menos todos los días, las condiciones no mejoran. Sabemos que el Ecuador ha sido uno de los países más golpeados y América Latina es la región más golpeada por la pandemia, sin política pública, sin un gobierno que priorice la vida de la gente, la reactivación económica, la creación de empleo, ingresos universales a las personas que han sido mayormente afectadas por la pandemia. La gente no tiene otra opción. Pero lo peor de todo, Orlando, es que en toda esta situación el presidente Lasso se fue a México a hablar con inversionistas, pero no habló sobre cómo podemos crear una red multilateral con todos los estados en este corredor migratorio para proteger los derechos de los ecuatorianos en el exterior. Y sobre todo, y esto es lo más doloroso, y lo digo como ciudadana, como madre, la situación de vulnerabilidad que están viviendo niñas, niños y adolescentes que viajan no acompañados, que están en centros de migración sin sus padres, sin un familiar, pasando situaciones que el Estado ecuatoriano no tiene conocimiento, ni podemos garantizar su bienestar. Claro, pero ahí habría que valorar una cosa, porque efectivamente si en el Ecuador la situación de pobreza, de agudización de la extrema pobreza también se nota, se percibe,
no necesariamente los que se van son pobres, porque para irse a Estados Unidos, al menos de lo que se comenta y de lo que además hay testimonios, se requieren entre 2.000 y 2.500 dólares. Es decir, aquí no también cabría pensar hasta dónde hay perspectivas de que acá no podrían desarrollarse personas que tienen algo de dinero y creen que efectivamente yéndose a los Estados Unidos su bienestar, su progreso y su bienestar particular y privado puede mejorarse. Bueno, yo he venido estudiando la migración por muchos años, Orlando, y lo que sucede es que los ecuatorianos nos endeudamos por vida para pagar, ojalá fueran $2.000. Son 15.000, $20.000 lo que te puede costar el llegar a Estados Unidos en una situación irregular, en condiciones muy precarias. Entonces, aquí estamos hablando de cifras que uno se endeuda, tiene que empeñar la casa, tiene que poner en hipoteca algún terrenito que tenía, alguna herencia que tiene con sus hermanos. Y después lo que pasa es que si no pagas, tienes las amenazas a tu familia, etcétera. Entonces, aquí hablamos de una mafia, ¿no? Es una mafia que todo el mundo conoce, pero que el Estado no ha tomado las debidas acciones para poder mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y no tengamos que sentir esta necesidad de migrar. Porque la migración, ¿qué es lo que pasa, Orlando? Es una válvula de escape. Después el presidente Lazo va a decir que se redujo el desempleo, se redujo la pobreza porque esos pobres salieron del Ecuador, pero no porque mejoraron las condiciones de vida de los ecuatorianos. Claro, pero entonces ahí a propósito de lo que mencionabas de la visita del presidente Lazo a México, uno de los elementos clave en esto no es necesariamente que se vayan, el problema es cómo se van, qué riesgo corren al irse y lo otro es cómo dejan a sus familias de acá, porque como mencionas bien, los testimonios, tu propia experiencia plantea que, por ejemplo, en el Ecuador, buena parte de la población migrante de los años 90, finales de los 90, también se tradujo en que los que se quedaban acá, niños, quedaban a cargo de los abuelos y eso contrae o conlleva, más bien dicho, un problema de orden social. Este fenómeno, ¿cómo se lo puede absolver, asumir y afrontar? Bueno, se requiere política pública, se requiere una legislación efectiva, eficiente, aplicable, se requiere una fiscalización también por parte de la Asamblea en cuanto a las leyes que se aprueban en la Asamblea. A veces la Asamblea se ponen, aplauden entre ellos mismos de que se aprueba una gran ley, pero si esa ley no se aplica, no tiene sentido tener una ley buena, como la misma ley de la erradicación de la violencia contra la mujer. Si no hay un presupuesto para hacerlo, las leyes ya no podemos decir se quedan en papel, sino que se quedan en el mundo virtual, en el registro oficial virtual. Entonces, son problemas sociales, económicos, culturales también, ¿no? Yo diría que lo que se requiere es focalizar también las provincias, y aquí hay que tener presente las provincias de mayor migración, ¿no? Que son Azuay, Cañar, Loja, Tungurahua, Chimborazo, ¿no? La Sierra Centro, la Sierra del Sur, que tienen estos mayores síntomas de pobreza. Entonces, aquí lo que se requiere es una convergencia, porque el problema es multidimensional. El problema es de acceso a servicios, de acceso a salud, de acceso a educación, de acceso a agua potable, de acceso a saneamiento. Entonces, se requiere realmente una política pública que sea en sinergia para atender las necesidades de la población y para que también los ecuatorianos podemos creer nuevamente en nuestro país. Algo que vivimos, y aquí vale recordar el gobierno del presidente Rafael Correa cuando decía, ya no vamos a tener inmigrantes, es decir, los jóvenes ahora van, más de 13.000 becarios que tuvimos, se fueron al exterior, las mujeres, las madres lloran que despiden a sus hijos porque se van a estudiar un máster, un doctorado. Ese es el tipo de migración que impulsamos durante el gobierno del presidente Rafael Correa, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Como tú decías, migrar no es el problema. Todo el mundo tiene, digamos, el deseo de mejorar sus condiciones de vida, de acceso a educación, de desarrollar sus capacidades, pero es en las condiciones en que viajan nuestros compatriotas. Entonces, si no impulsamos política pública de acceso a derechos, que la salud, que la educación no es un privilegio, que el tener un empleo no es solamente para la gente que tiene palanca o que es pariente de un asambleísta. Entonces, es ahí donde tenemos que actuar como Estado, y aquí el gobierno tiene una posición preponderante de solucionar estos problemas. Entonces, yo creo que por ahí van el cómo poder
que también los ecuatorianos podamos confiar nuevamente en nuestro país, que podamos creer que podemos desarrollarnos y que nuestros hijos puedan desarrollar sus capacidades en el Ecuador. Hoy en el Ecuador, un 14% de niños no ha accedido, 14% de hogares, que pueden haber 2, 3 niños, no han accedido al esquema de vacunación infantil, Orlando. O sea, si una familia no puede conseguir las propias vacunas para la polio, para la rubiola, enfermedades que ya habíamos considerado erradicadas en el Ecuador, ¿qué podemos esperar? ¿Qué esperanza podemos tener de nuestra patria? Y es ahí donde el gobierno del encuentro también se debe encontrar con los ciudadanos de a pie, con las grandes mayorías. Hagamos la primera pausa, Esther, y enseguida volvamos para analizar, porque además no nos olvidemos que hoy estarían cumpliéndose los 100 días del ejercicio gubernamental de Guillermo Lasso en Carondelet, y hay algunas cosas sobre política exterior y con respecto a la migración que no se han tocado. Volvamos después de la pausa con Esther Cuesta, que desde Italia nos conversa, porque ella es efectivamente asambleísta por Europa de la Revolución Ciudadana. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos de nuevo con Génova, Italia, donde se encuentra Esther Cuesta, asambleísta por la Revolución Ciudadana por Europa. Esther, un elemento, dato importante es que estarían cumpliéndose el día de hoy, según los cálculos, un día más, un día menos, 100 días de la gestión de Guillermo Lasso Mendoza en Carondelet, el Palacio Presidencial del Ecuador. ¿Cómo evaluar en cuanto a política migratoria, política exterior, estos 100 días? Porque los otros temas de la economía, de, digamos, la parte social, evidentemente no hay mucho por donde especular o hablar porque no se han tomado decisiones que no sean la continuación de lo que hizo Lenín Moreno. En estos dos temas, migración y política exterior, ¿cuál es el balance de los primeros 100 días? Bueno, lo que vemos es una parálisis por un lado y una continuidad del gobierno de Moreno como en otros sectores de política pública. Por darte un ejemplo, también ha sido más regresivo incluso en algunos temas. Por ejemplo, en España, el gobierno de Lasso eliminó el servicio de asesoría jurídica hipotecaria a ecuatorianos afectados por las hipotecas. Estamos hablando de miles de compatriotas que han sido afectados por el tema hipotecario en España, y el gobierno ecuatoriano, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, fuimos el primer gobierno que impulsó esta ayuda a compatriotas, asistencia no solamente legal, sino también psicológica, porque no es solamente un tema legal, influye en todo nuestro bienestar familiar. Entonces, el gobierno de Lasso elimina este servicio cuando estamos en una crisis económica mundial por pandemia, donde la gente ha perdido sus ingresos, ha perdido su trabajo, un familiar falleció y por lo tanto ese ingreso ya no se recibe en la familia, un familiar también murió, estuvo hospitalizado, etc. Entonces, en toda esta crisis, lo que Naciones Unidas, CEPAL, han sugerido es ayudar a las familias. El gobierno ecuatoriano ha eliminado esta asistencia a los ecuatorianos en el exterior. Cerraron los servicios consulares a 91 consulados después de las acciones que realizamos como asambleístas por el exterior, por el consulado de Bilbao. Ahora ya no son 91, sino 90 consulados, Orlando, que eliminaron los servicios consulares en consulados honorarios. Entonces, ¿para qué están estos consulados honorarios si no van a dar servicios consulares? Solamente para cuando vaya el embajador, irlo a recoger al aeropuerto, llevarlo a comer, a cenar, irlo a alguna reunión protocolaria. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también ha habido, no sé si ignorancia o falta de interés o simplemente un quemeimportismo por países tan estratégicos como lo es España, ¿no? La persona que ha sido nombrada embajador del Ecuador en España, Pascual del Chopo, una persona que ya incluso antes de ejercer funciones como embajador en España, es decir, antes de presentarse al rey de España, empieza a dar declaraciones sobre política interna de España.
algo que está prohibido en la diplomacia. No se requiere hacer realmente una maestría para saber esto, pero es algo que él se permitió decir. Luego la Cancillería lo contradice, dice que lo que dijo no es verdad. Entonces me recuerda un poco cuando en el gobierno de Moreno, el embajador en esa época, Roldán, dijo cualquier tontería que ya iban a comprarlo. ¿Te recuerdas? La banca ecuatoriana iba a comprar la cartera de deudas de la banca española para que la sigan cobrando los ecuatorianos cuando retornan al Ecuador. Algo que estaba ya realizando esas gestiones cuando viene la ministra Espinosa y se retracta y dice que eso no es verdad. Entonces, un poco esta situación, estas repeticiones de una falta de coordinación y al final no se sabe quién dice la verdad. Y eso Claro. es lo que vemos nosotros los migrantes. Ya sabemos que el señor del Chopo no es una persona grata en España, ni por los españoles, ni por los políticos españoles, ni por los migrantes ecuatorianos que viven y residen en España. Por lo tanto, nosotros no queremos un embajador que no pueda representar de manera respetuosa el Ecuador y que pueda también representar los intereses y los derechos de los ecuatorianos en el exterior. Y a propósito de esto, estaba observando, hay un titular del diario Expreso de Guayaquil, que no necesariamente vamos a hablar que sea correísta, chavista, bolivariano, decía, del Chopo provoca un cisma antes de asumir la embajada, pero él ya es embajador. No me equivoco si es que digo que él ya es embajador y sí que lo que faltaría para concretar es algo muy burocrático, pero lo que él está haciendo además es dos acusaciones graves. La una menciona que la embajada ecuatoriana en el gobierno de la Revolución Ciudadana financió a la organización política Podemos. Y por otro lado, está diciendo que efectivamente eso no lo va a olvidar, mejor dicho, lo va a dejar de lado el actual gobierno, que no se va a meter en esa discusión. Estas son dos cosas graves porque un embajador es prácticamente la representación estatal de un país en otra nación. ¿Cómo se va a producir este proceso para que se tome en consideración estas intervenciones en política interna de España? Bueno, yo hice un pedido de la Cancillería, efectivamente, como asambleísta, en que si a ver, hay que tener claro, si yo veo que hay algún delito, que hay algún, digamos, acto contrario, acto administrativo contrario a los intereses del país, yo lo debo denunciar. Si no lo denuncio, soy una cómplice. ¿No? Entonces, si el señor del Chopo dice que ha visto esos documentos en la embajada, porque él estuvo un tiempo, pasó unos días en la embajada, me imagino que le enseñaron algunos documentos, pero el señor del Chopo no ejerce todavía funciones de embajador en España. Él fue nombrado por el decreto presidencial, él recibió el beneplácito por parte del gobierno de España para que pueda representar al Ecuador en el Reino de España, pero el señor del Chopo todavía no ha presentado sus cartas credenciales ante el rey de España y aún no se posesiona como embajador. Entonces, realmente lo diplomáticamente correcto que debería hacer la Cancillería ecuatoriana es derogar esa acción. Las acusaciones que él ha hecho, las difamaciones que han hecho son muy graves. Y si el señor del Chopo dice que ha visto esos documentos, entonces los debe presentar. De lo contrario, será un cómplice. Como no tiene nada que presentar, porque conozco el trabajo que ha realizado la embajada, Kinema no tiene ninguna relación con Podemos, seguramente parte de las plataformas hipotecarias que existen en España, seguramente han habido activistas y miembros del partido político de Podemos, porque ellos han trabajado incansablemente en esta lucha, que es la lucha de la clase trabajadora española. Pero de ahí a decir que el gobierno ecuatoriano ha financiado un partido político español por medio de las hipotecas es una acusación absolutamente falsa y una difamación, de lo cual el señor Pascual del Chopo debe responder ante la ley y ante la ciudadanía. Ya, pero ese es un elemento clave, porque lo otro que también está en juego es que la política del gobierno en atención a los ciudadanos ecuatorianos residentes en España, en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en cualquier parte, no ha variado de lo que ha hecho el señor Lenín Moreno Garcés, porque lo que estamos viendo es que temas de esta naturaleza, que son del orden político, también ocultan o tapan la desatención, por ejemplo, a ciudadanos ecuatorianos que uno ha fallecido, por ejemplo, por el asunto de las hipotecas, pero también hay colas, hay filas, hay atención que no se cumple a cabalidad. Entonces, la pregunta es,
¿Qué le esperan a los ecuatorianos, qué le espera a los ecuatorianos y ecuatorianas en Europa de la gestión administrativa de los consulados y las embajadas en esos dos países? Bueno, efectivamente, Orlando y ciudadanos latinoamericanos, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso, que es lo mismo al fin y al cabo, lo que han hecho es tomar, o sea, sistemáticamente retroceder en derechos de los ecuatorianos, reduciendo personal en los consulados, en las embajadas, eliminando servicios, eliminando trámites consulares, subiendo los aranceles consulares al doble y hasta un 400%, Orlando. De nuevo, en plena crisis, los migrantes mandamos más de 3.300 millones de dólares en remesas en el 2020, en plena crisis, que incluso fue 3.49% más que en el 2019. Es decir, en crisis los migrantes mandamos más plata que en el 2019. No obstante aquello, el gobierno de Lasso, mejor dicho, el gobierno de Moreno, lo que hizo fue incrementar los trámites consulares días antes de terminar su pésima gestión, y lo que Lasso debió haber hecho como presidente que quiere marcar un cambio, que quiere encontrarse con todo el mundo, inclusive con los migrantes, él tenía que dejar sin efecto ese incremento de aranceles consulares. Lo hicimos, lo pedimos desde la Asamblea Nacional, yo propuse una resolución que la aprobamos en el Pleno, vino el canciller y nos vino a decir cualquier cosa excepto cómo va a derogar todo incremento de los trámites consulares. Entonces, lo que los migrantes estamos tratando es de activarnos, de organizarnos mucho más para de manera organizada poder exigir los derechos a los cuales nosotros nos atribuye por la Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Algo que siempre conversamos los migrantes es que no es que pedimos caridad, que nos hagan el favor, que no. Aquí se trata de ejercer plenamente nuestros derechos y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo a través de las embajadas y los consulados. Así que nos estamos organizando al respecto. Y para cerrar, casualmente este fin de semana se eligió la nueva directiva del Movimiento Revolución Ciudadana, se empieza una nueva etapa política en este movimiento y en esta organización, hasta donde efectivamente en esta coincidencia de los 100 días, el Movimiento Revolución Ciudadana, sus asambleístas, sus dirigentes principales están en la oposición abierta y frontal contra el gobierno de Guillermo Lasso, porque hay comentarios de que algunos hablan de una cierta conveniencia o que efectivamente podrían compartir algunos postulados. ¿Es verdad esto o por el contrario está muy clara, muy patética, muy abierta la oposición de la Revolución Ciudadana al gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, nosotros somos la más grande oposición que tiene el gobierno seguramente. Lo que cabe decir es que nosotros somos 47 asambleístas de 137 asambleístas. Y lo que cabría recordar aquí también es que la mayoría de los ciudadanos, más del 50%, votó por ese plan de gobierno del señor Lasso. Entonces nosotros vamos a hacer la oposición con los ciudadanos que votaron por nosotros y esperando que más ciudadanos puedan entender lo que está pasando en el Ecuador. Hay un modelo neoliberal. Hay gente que cree pues, que el modelo neoliberal es decirle no al Che Guevara, no al socialismo. El modelo neoliberal significa una restricción de derechos y una restricción de acceso a servicios. Lo más básico como puede ser la salud, la educación, la información, algo que no vemos en este gobierno. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está el plan de desarrollo que dicen que ya crearon cuando enviaron el presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional, la proforma presupuestaria? Dicen que hay un plan de desarrollo. ¿Dónde está para verlo? Eso debe estar publicado. Eso debe toda la ciudadanía conocerlo. Entonces, este modelo neoliberal es por el que votó más del 50% de los ciudadanos. Entonces, nosotros somos una oposición que vamos a estar junto a nuestros ciudadanos y vamos a ponernos en todo lo que esté contrario a derechos. Pero si hay algo bueno, si hay una política pública que permite, por ejemplo, que haya vacunas para los niños, que haya acceso a salud, que hayan médicos, que hayan empleo, que hayan medicinas en los hospitales, pues claro que vamos a apoyar. O sea, no es una oposición de que me opongo porque me opongo. Todo lo que sea a favor de los derechos de los ciudadanos dentro y fuera de la patria, podemos contar con la bancada de UNES. Todo lo que esté contrario a los intereses de los ecuatorianos, de las grandes mayorías, de los trabajadores, de las mujeres, de los migrantes, de los niños, de las personas víctimas de violencia, ahí van a contar con la oposición de la bancada UNES, cuando sea contrario a los derechos de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Esther, muy amable por atender esta invitación. Un abrazo a la distancia también, que estés muy bien.
Gracias, un abrazo. Gracias a Esther Cuesta, asambleísta por la Revolución Ciudadana de Europa. Ella nos ha conversado, comentado esta situación desde Génova, Italia, donde reside actualmente, y evidentemente hay sobre estos temas algunos tópicos que quedan pendientes, porque lo decíamos, hoy se estarían cumpliendo 100 días de la gestión de Guillermo Lasso Mendoza, y hay balances, evaluaciones muy propicias para entender por dónde camina el Ecuador del siglo XXI y del año XXI. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.